El contrato de servicios médicos no es un contrato tan sencillo, ¿no? Es un contrato que hasta hoy por hoy en materia de doctrina conlleva importantes reflexiones. Nos preguntamos, ¿es un contrato típico? ¿Estamos frente a un contrato de mandato, un contrato de obra, un contrato de prestación? O de resultados. O de resultados. El hecho que yo tenga un consentimiento eficaz va a conllevar a dos cosas. Uno, a que el profesional actúe en buena praxis y brinda la información correspondiente. Y dos, a que el paciente asuma las responsabilidades de los eventos adversos que previamente se han comunicado. Mi pasantía o mi internado en el Hospital del Niño fue uno de los regalos más grandes que me dio Dios, porque pude aprender de todas las áreas de la medicina. Mucho he formado, no recuerdo cuántas personas, o sea, así como he formado voy a lanzar un número, más de 12 provincias del Perú, he formado alumnos que donde me encuentran, me saludan con mucho cariño, más de 12 países en el mundo, y las universidades donde he estado, todos. Entonces eso para mí es un premio. Si tuviera que volver a nacer sería ortodoncista de nuevo. O sea, soy una persona absolutamente feliz de lo que he logrado en la profesión. Bien, proseguimos con la consulta del día. En este caso nos va a ayudar nuestro gran amigo Jaime a responder este interrogante que ya ha sido preparada por nuestra producción. Bien, doctor Otero, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo concreta el Colegio Odontológico de Lima la formación continua hacia sus colegiados? Bueno, uno de los servicios más importantes que brinda el Colegio Odontológico de Lima, ¿verdad?, por obligación, es justamente fortalecer la formación continua de los cirujanos dentistas aquí en la región. Y para ello la escuela, pues en este momento dirigida por el doctor Jorge Manrique, ¿no?, y con quien comparto el área directiva ahí en la sesión académica, pues de hecho brinda múltiples cursos, ¿no?, de tanto un solo día de duración, las jornadas que realizamos para recibir, por ejemplo, los nuevos colegiados, y en esa misma línea jornadas sobre temas, ¿no?, específicos que vamos planteando un cronograma de trabajo, como también realizamos actividades individuales, digamos puntuales en cuanto a la parte práctica, ¿no? Tenemos muchos talleres, muchos hands-on que se van desarrollando. ¿En qué locales? ¿Acá en Miraflores? En Miraflores principalmente, y también obviamente en la sede de Comas, donde también tenemos una sede de escuela. En paralelo también tenemos cursos de mayor duración, ¿no? Tenemos cursos de 2, 3, 4 meses según las diferentes áreas y especialidades. Y a su vez también, en resumen, dentro de todo lo que se hace en este gran campo de formación continua, pues tenemos actividades descentralizadas, ¿no? Vamos a muchas zonas de Lima, incluso fuera de la provincia de Lima, vamos a otras provincias de la región, ¿no?, para acercarnos a los colegiados, pues que quizás se les quede un poquito lejos estos dos locales. Bien, muchas gracias, doctor Jaime, pero que también quede clarísimo, ¿no? Quien decidió estudiar odontología nunca termina de estudiar. Exactamente. Muchas gracias, Jaime, y sigamos con el programa. Muy bien. Bien, amigos, de nuevo, como lo anunciamos hasta hace un momento, hoy tenemos como invitado especial a nuestro colega, al doctor José Luis Ángeles Fuentes, cirujano, dentista y abogado. Por lo tanto, me gustaría que mi público le dé un fuerte aplauso a José Luis. José Luis, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Muy bien, muchas gracias más bien por la invitación. Un saludo también a todos los que nos están viendo y muy entusiasmado en poder compartir un poco sobre la actividad que realizamos. Bien, como todos bien sabemos, estimados amigos, también me acompaña en esta entrevista nuestro gran amigo, el doctor Jaime Otero Ingeque, para lo cual un fuerte aplauso para Jaime. Bien, gracias Jaime de nuevo. Gracias. Bien, José Luis, como conversábamos en la previa, me gustaría dar un poco tu currículum y tu desarrollo profesional. Cirujano dentista y además abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gerencia de servicios de salud también de San Marcos, diplomado en auditoría odontológica, miembro de un taller de Derecho Procesal y de Derecho Constitucional de San Marcos, y actualmente hace su desarrollo profesional y de especialidad en la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud, SUSalud. Y el tema de hoy va un poco relacionado a lo que es derechos de salud de los pacientes y atención de calidad a la población.
Primero me quedo con esta pregunta. Cirujano dentista y abogado. ¿Cuándo has sido ya como abogado oficialmente? Bueno, recientemente... Primero como dentista. ¿Cuántos años como dentista? Yo me titulé en el 2017. Ya vamos 8 años Ya. como dentista. Sí. ¿Y ahora como abogado? Y ahora como abogado, bueno, recientemente ya pude acceder al título, entonces no Estás hace ahí mucho, pero fresquito. yo egresé en el 2023. mira. Sí, también no hace mucho, efectivamente. No, bien. Y, por ejemplo, para nuestros amigos que nos ven por las redes, yo invito a José Luis, porque tuvimos un inicio de conocernos previamente por un problema que pasó en su momento, un problema interesante de lo que fue sobre el primer examen nacional de odontología. José Luis, estamos hablando prácticamente del 17, 18, Correcto. puede ser, y que José Luis tuvo a bien tener de que el problema de los exámenes nacionales de odontología era el primer examen donde se buscaba la meritocracia para poder postular al servicio rural y urbano marginal. ¿Tú qué te acuerdas de esas experiencias previas de conocernos? Ahí se conocieron, entonces. Claro que sí. Yo en ese tiempo era secretario general de la Federación Nacional de Cirujanos Dentistas del Ministerio de Salud. Yo trabajaba en el ministerio, yo soy nombrado. Y además era asesor y presidente de una comisión en el Colegio Odontológico del Perú. Y veía estos temas normativos, gremiales, y ahí es donde un grupo de muchachos recién egresados, con ese espíritu combativo de querer reclamar un derecho que era natural y un derecho que era real, sobre una situación sui generis que recién había pasado, que era el primer examen y que empezó todo mal. ¿Verdad? ¿Qué recuerdas de esa experiencia, José Luis? Claro, lo recuerdo como una grata experiencia. En ese momento recién se había implementado lo que era el examen nacional de odontología, algo que reivindicaba la meritocracia, ya que otras facultades, o mejor dicho, otras profesiones médicas tenían este examen a efectos de garantizar o acceder a lo que era el SERUM, entendiendo inclusive el SERUM como un requisito para ejercer la especialidad, Claro. como para entrar al sector público, ¿no? Entonces, antes de esta implementación era un albur. Así Tú es. ibas Era un al sorteo, ¿no? Sorteo, y si claro. tenías suerte, Bien. fantástico, pero si no, tendrías que esperar que tengas buena fortuna a efectos de poder acceder a un cupo, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto se implementa gratamente este examen nacional de odontología, y yo inclusive iría un poco más allá. Yo considero que este examen nacional también reivindicaba un derecho a la salud, en la medida de que garantizaba que los mejores profesionales vayan así es, a ofrecer los ese era el servicios de fin. salud. Claro, porque bajo esta escala meritocrática o este parámetro meritocrático, el examen, podría de una u otra forma procurar que los estudiantes, o mejor dicho, ya los egresados profesionales más capaces puedan acceder a un cupo y brindar el servicio, ¿no? Entonces, es en esa situación en donde se implementa este examen, un primer examen que fue irregular. Entonces, fueron algunos puntos inclusive, no fueron a nivel nacional, fueron 5 lugares a nivel Así nacional, es. vinieron colegas al Gastaron Lima. su dinero, Gastaron. estadía, pasaje, Correcto. comida. O sea, Claro. Correcto. Y en ese contexto, varios que recién egresábamos, decidimos organizarnos, hicimos en lo fáctico una asociación, establecimos un presidente, un secretario, una La persona encargada. AGEO, me parece. La AGEO, correcto. Sí, correcto. Ahí está Asociación General de- de Egresados de Odontología. Ajá. Así es. Lo presidía mi buen amigo Ángel Sánchez. que ahora y- trabaja en en la Fiscalía. Fiscalía, claro que sí, Fiscalía. sí, con Angelito sí, también tengo contacto. Y nos organizamos, y algo que le comentaba al doctor era de que me pareció una experiencia inolvidable porque pude ver la unidad de los odontólogos. Algo que yo ya venía con una experiencia porque hacía un poco de actividad gremial, o mejor dicho, política en San Marcos. Entonces sí ya tenía un poco de experiencia en promover ciertas acciones colectivas, Claro. pero vi en este escenario estudiantes de diversos centros universitarios que venían inclusive fuera de Lima por organizarnos y hacer una lucha en lo normativo jurídico, planteando acciones, pero también en lo político. Así es. Y a buena cuenta tuvimos el apoyo del doctor Rueda, que de manera gentil y fraterna se sumó a la causa. Claro. Ah, mira. Y que tuvo un desenlace muy favorable, ¿no? Sí, y eso sí. es lo importante. Y justo un poco regresando al tema, yo doy un pasito más atrás
Y yo me acuerdo cuando en ese tiempo trabajaba y asesoraba al Colegio Odontológico Nacional y veíamos el tema, que primero, ¿por qué en este caso los médicos cirujanos, o lo que era la medicina humana, para postular al SERUM, tenían un examen nacional? ENAM, ¿no? ENAM. Así es. ¿Y por qué nosotros no? Y ahí donde la gestión de la época, obviamente yo ya trabajaba, me hacen las consultas y me dicen: José, haz la propuesta con la doctora Lozano para presentar este proyecto. Lo trabajamos, lo sustentamos en el ministerio, y yo me acuerdo que la primera vez era de que nosotros proponíamos de que sea el Colegio Nacional el que organice el examen, pero que en ese camino el ministerio nos dijo que no era tan viable, porque como ya había la experiencia previa de la medicina, en medicina lo organizaba ASPEFAM, las facultades. Y dijeron: no, lo correcto para copiar el modelo, que lo haga lo ASPEF. Bueno, nosotros, como era un tema de resaltar, como bien dijo José Luis, la meritocracia, optamos bien, y se le dio la oportunidad y el espacio que lo haga ASPEFO. Y ASPEFO tuvo, yo creo que, las mejores intenciones, pero que como era algo nuevo, era plausible de poder tener errores, pero en este caso ya fueron errores totalmente groseros, ¿no? Que hicieron que con José Luis, con los amigos de varias facultades recién egresados, se me convoque, yo más o menos ya tenía un camino ya más o menos desarrollado en el lado gremial, académico también, de contactos con el ministerio. Hubo su entrevista en Exitosa. Claro. Hicimos un plantón ahí, no solamente frente al ministerio, sino en la avenida Arequipa. Claro. Y lo que yo siempre me quedo respaldo era de que esa unión, como mencionó José Luis, ¿no? De que los colegas, ante un problema, si no nos juntamos, no se puede. Sí, pues la unión hace la fuerza, ¿no? Uno solito no lo hace. Claro. Tenemos que estar juntos. Eso. Y esa experiencia de lograr de que se haga de nuevo, ya lo hizo la OCA, creo, ¿no? Luego lo hizo la OCA. Se hizo el examen. Lo hizo de la nuevo. OCA en San Marcos, ya con una rigurosidad distinta, Claro. y con mayor transparencia. No que era lo que buscábamos. En ningún momento la consigna fue suspender el Apruébame examen. o No, lo que sea, todo menos, lo contrario, claro. sino que se realice con las garantías Claro, como debe correspondientes, y eso creo que finalmente se logró, ¿no? Sí, bueno. Y cuando íbamos de la OCA, es la Oficina Central de Admisión de San Marcos, que es el encargado de dar los exámenes por décadas, ¿no? nacionales de admisión en San Marcos, pero también Sí, a los jueces, a fiscales, o sea, tienen ya es una institución que tiene un nombre claro. de lo que son examen y que te da esa garantía del proceso. En ese aspecto también, también nosotros en su momento también le agradecimos a las PEFO que tuvo que hacer ese cambio radical en la toma de decisiones, porque era también un tema de costos, de que lo tenga que hacer una institución que, siempre lo debe haber hecho otra institución que conocía el tema, ¿no? Y que, en el camino, esa fue la gran oportunidad de conocer a José Luis, y que ya en este desarrollo profesional que has tenido José, ya, en el camino ¿dónde nació también ese bichito de querer ser abogado? Bueno, como les comentaba, durante mi formación como odontólogo, tuve mucho el interés y tuve la oportunidad también de participar dentro de lo que era el tercio estudiantil, ¿no? En 3 ocasiones fui parte del tercio, en las cuales son elegidas por un proceso democrático. Claro. Y en ese contexto siempre tuve un interés profundo en ver cómo implementar determinadas medidas, determinadas acciones. Recuerdo de forma muy escueta, en un periodo que tuvimos, un verano habían suspendido las clínicas, que eran los cursos clínicos que se extendían como un apéndice para que los compañeros puedan completar su récord. Claro. Y varios compañeros no cumplían el récord y iban a perder un año completo, ¿no? Entonces es en esa situación en donde las autoridades de turno nos dicen: no se puede, suspenden el tema de los cursos de verano, y muchos estudiantes perdían el año, y teníamos que nosotros accionar dentro del máximo órgano de gobierno, que era el Consejo de Facultad. Entonces, en esa situación, me acuerdo que fuimos a diversas facultades, hablábamos con la jefa del Sistema Único de Matrícula, a efectos de saber cómo poder implementar. Tuvimos un resultado parcialmente exitoso, pero desde ese entonces siempre tuve el interés de entender un poco cómo opera, de una forma más concreta, la parte normativa, ¿no? En ese caso, del contexto universitario, pero ya posteriormente
ya interrelacionándolo más o involucrándolo más con la actividad médica, ¿no? Claro. En esta dinámica, en este binomio de médico-paciente, bueno, es algo que me trae mucho, ¿no? Entender un poco los derechos, los deberes que puedan existir en esta relación, ¿no? O sea, veo que los derechos, ¿no? han estado presentes desde el tercio estudiantil, luego también por los derechos de los postulantes al ENAO, ¿no? Sí, siempre me ha gustado tratar de sumar de alguna u otra forma esas consignas, ¿no? Sí, justo como para añadir también el tema va por el lado de que yo en este camino también de mi desarrollo profesional he ido conociendo colegas, cirujanos dentistas, que no son netamente clínicos, pues, ¿no? En ese camino he ido conociendo también dentistas abogados. Hay algunos, ¿no? Ahí dentistas y saliéndome también para la parte administrativa de gestión, claro. Gerentes, sí. dentistas también por el lado político, dentistas alcaldes, congresistas, directores, y eso hace de que cuando yo siempre tenía estas conversaciones hace muchos años, porque yo siempre era un ferviente propulsor de reclamar nuestros derechos a todo nivel. Y yo siempre me chocaba un poco con la pared, ¿no? Era de que cuando yo llegaba o accedía a lo que eran los decisores de la toma de decisiones importantes, ¿quién era? Era un médico, era un abogado, era un obstetra, una enfermera y complicadito, uno que otro dentista. Y ahí es donde se comenzó a promover bastante el tema de que dentro de mis recomendaciones con los colegas es que, muchachos, ampliemos un poco, ¿no? Así es, nuestro campo de acción como dentistas, la universidad nos da esa oportunidad y ese espacio para comenzar a consolidar no solamente lo que es odontología, sino también nos da la oportunidad para, dentro de ese conocimiento de lo que es la parte de la academia, también nosotros podemos desarrollarnos en otros campos. Claro. Nos abre los ojos a nivel intelectual, si queremos llamarlo así, y comiencen a meterse en otros campos. Y con los años comenzó a cambiar. Yo iba a tal hospital, iba a tal dirección de salud, iba al ministerio, me comenzaron a recibir dentistas. Y eso hace de que comience a cambiar muchas cosas, porque se comenzó a incluir muchos temas de odontología de lo que es ahora el desarrollo profesional. Y por eso, José Luis, ahí es donde veo que, José Luis, entras a su salud. ¿Cómo se dio esa experiencia de esa oportunidad de desarrollarte en ese trabajo? ¿Qué es lo que tú crees que tú puedes desarrollar en este campo en beneficio no solamente de odontología, sino de la salud? Claro, bueno, la superintendencia es una institución que tiene como o asume una noble misión de promover, proteger y defender los derechos en salud, ¿no? Me parece que es un espacio interesante en donde he aprendido muchas cosas vinculadas a este tópico que tengo, bueno, un interés muy, muy profundo, ¿no? Y sin perjuicio a lo que usted mencionaba brevemente hace un rato, creo que también es pertinente resaltar de que el acto médico odontológico no solamente es asistencial, ¿no? El mismo reglamento establece varias manifestaciones, ¿no? Claro. Administrativo, así es, de gestión y demás, ¿no? Docencia, auditoría, creación intelectual. Y justo un poco en tema de lo que tú mencionas del acto médico en odontología, nosotros precisamente en el reglamento, que ya sale de la ley, desarrolla el tema. Sí, a profundidad. Y habla de que, bueno, esta concepción tiene este desarrollo de actos médicos directos en odontología y actos médicos indirectos en odontología. En otras modalidades de trabajo. En otras modalidades de trabajo, ¿no? Y ahí es donde nosotros especificamos, seguimos trabajando este tema con el ministerio. Bueno, no solamente es un tema técnico y académico, sino también es un poco político. Claro. Porque como bien sabemos, nuestros amigos médicos todavía son un poco reacios a reconocer actividades propias que están en todo el mundo, porque yo solo les he demostrado de que lo que ellos buenamente tratan de manifestar no va un poco de la mano de lo que dice la norma, la ley o el común en todo el mundo. O sea, esa es una parte interesante que hemos trabajado. Acuerdo total ahí. O sea, para sentar esta posición, y como tú bien dices, José Luis, este tema de que en su salud también se tenga en consideración ciertas concepciones son importantes para el desarrollo no solamente de la odontología, sino de la salud en general. Y a ver, explícame un poco su salud. Estamos hablando de deberes y derechos de los pacientes y de los usuarios.
¿Cuál podría ser esa explicación rapidita para nuestros oyentes de ese dentista a pie, ese paciente de a pie, correcto, ese médico de a pie? ¿Cómo tú clasificas o desclasificas a su salud? Correcto. Rapidito. Previo a ello me parece pertinente traer o mencionar pequeña precisión. Yo sí, efectivamente trabajo en una institución como Su Salud, pero los comentarios que pueda compartir no necesariamente es un pronunciamiento institucional. Sí, acá entre amigos. Exacto. Con tu experiencia. Claro. Sin embargo, me apasiona mucho estos tópicos de derechos en salud. Es un tema que entendamos que el derecho a la salud es un derecho constitucional, es un derecho social, está reconocido en el texto constitucional. En el 2004, en la Ley General de Salud, en el artículo 15, se empezó a regular un poco ese tema, pero posteriormente, con la Ley 29414, se desarrolla un catálogo, pero no en relación cerrada, o no en una lista cerrada, pero sino un catálogo enunciativo muy importante, que lo podemos agrupar en 5 macroderechos, ¿no? Primero, el derecho al acceso a los servicios de salud. Luego, el derecho a la atención y recuperación en salud, el derecho al acceso a la información, el derecho al consentimiento informado, y un quinto que yo lo considero más como un metaderecho, que es protección de derechos, que permite garantizar los demás otros derechos que ya he mencionado. Ya posteriormente, con su reglamentación, se ha venido desarrollando con mayor detalle cada uno de estos derechos, ¿no? Respecto al acceso, por ejemplo, los usuarios tienen un derecho a recibir servicios adecuados, ¿no? Correcto. Respecto a la atención y recuperación, es importante de que el usuario sea atendido por el personal calificado, que se respete su dignidad, que no esté expuesto a riesgos injustificados. Respecto a la información, este derecho entraña más bien el deber de que el profesional, el establecimiento, informe no solamente aspectos clínicos como los riesgos, el diagnóstico, pronóstico y demás, sino también aspectos, por ejemplo, administrativos, económicos, que es importante a efectos de que el usuario pueda tomar una decisión, lo que se dice una decisión de consumo, ¿no? Y el derecho al consentimiento informado, que es un derecho que me parece ético, muy interesante. Este derecho, ético y legal. Sí, ético y legal, pero instrumentaliza 2 derechos. Instrumentaliza el derecho a la autodeterminación y instrumentaliza el derecho a la información. A la información en la medida de que la misma norma establece de que se tiene que detallar lo que el médico o el profesional ha informado. Correcto. ¿A efectos de qué? A efectos de que el usuario tenga un conocimiento cabal de los riesgos propios del procedimiento y tome la decisión de acceder o no, ¿no? Y posteriormente el derecho a la protección que detalla específicamente la posibilidad de que el usuario pueda plantear reclamos y o denuncias ante las entidades competentes, ¿no? Entonces, de manera muy sintética, estos vienen a ser un poco los derechos que hoy por hoy la normativa ha venido desarrollando. Estos derechos, al ser un derecho del usuario, entraña un deber, ¿no? Entraña un deber del prestador, ¿no? Por lo que considero importante que es relevante tenerlos presentes desde los odontólogos, los mismos establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque algo que no es tan fácil a veces de entender es que el contrato de servicios médicos no es un contrato tan sencillo, ¿no? Es un contrato que hasta hoy por hoy en materia de doctrina conlleva importantes reflexiones. Nos preguntamos si es un contrato típico, estamos frente a un contrato de mandato, un contrato de obra, un contrato de prestación. O de resultados. O de resultados. ¿No? O es un contrato atípico, ¿no? El profesor Cesarego, por ejemplo, traía a colación y decía, podríamos entenderlo como un contrato de prestación, pero siempre va a existir un deber de cuidado permanente, ¿no? En ese sentido, esta actividad prestacional lo hace diferente. Lo hace totalmente diferente de repente a otro tipo de transacción que se pueda hacer comercial, ¿no? Y yo creo que algo también que es muy importante mencionar, y lo que mencionaba el doctor Jaime, es el elemento ético, ¿no? Muy al margen del plexo normativo que existe, no debemos de dejar de lado de que los pacientes son seres humanos, son usuarios que gozan de autonomía y que de todas maneras nosotros también en algún contexto vamos a ser pacientes. Entonces, me parece un importante criterio tener presente es a veces preguntarnos cómo nos gustaría que nos atiendan, ¿no? Claro que sí. Sí, o sea, hacer ese ejercicio de ponernos en el lado del paciente. Finalmente siempre nosotros somos y siempre vamos a ser también un paciente. Sí, claro. Exacto. ¿No? Y ahí es donde, por ejemplo, a ver Jaime, a ver, ayúdame.
en lo que es un poco las denuncias de tipo éticas, finalmente también terminan yéndose a su salud, o cómo es ese desarrollo del paciente que termina denunciando al dentista por X, Y. ¿Cuáles son esas experiencias? Vamos, en la previa debo decir que yo lo conocí a José Luis, usted ha hablado de su historia, yo también quiero contar mi historia. Bacán. A ver. Él ha sido alumno nuestro en el diplomado de auditoría justamente en científica, ¿no? Y desde que apareció, pues, y ahí estabas estudiando Derecho, ahora saco mis cuentas, ¿no? Quizás, no, ya había terminado. Llamó gratamente la atención, ¿no? Porque estaba ahí, pues, con otra mirada, ya sabes, de dentista, además abogado, ¿no? Pero bueno, yendo al tema, sí, aquí que hemos podido ver de repente en estos 4 años unas 150 denuncias aquí en el Comité de Medidas, ¿no? En Lima, en las que son de pacientes, ¿no? Típicamente los pacientes como que abren 2 o 3 frentes casi en simultáneo, ¿no? Presentan la denuncia aquí de índole pues administrativo ético, y en paralelo también, un poco antes, un poco después, van a su salud, incluso la vía civil, penal, ¿no? Correcto. Es práctica común hoy en día de los abogados que ayudan a los pacientes, o a veces hasta de los pacientes, ¿no? No elegir solamente un canal, sino ya estar abriendo por lo menos 2, a veces 3 espacios a la vez, ¿no? Y ahí, por ejemplo, una pregunta para los dos, a ver si yo también mis experiencias. La lógica de la atención al paciente, cuando le abrimos la historia clínica, le hacemos firmar los consentimientos para los procedimientos, pero lo que muy poco se hace es un contrato. Todo queda en la historia clínica, en el consentimiento, te hago el procedimiento, tú pagas y todo bien. Ahí nos falta esa parte dentro de ese derecho del paciente o el deber de la clínica, hacerles un contrato con, como se dice, estos contratos atípicos de características. ¿En ética presentan contratos de trabajo? No. A ver, mi mirada, y José Luis no va a seguramente ampliar, ¿no? Es que el clásico presupuesto que usamos todos... Por eso es un poco... Eso es el contrato, ¿no? O sea, cuando alguien le dice, te voy a hacer 3 resinas simples, tanto dinero, 2 resinas compuestas, tanto dinero, o sea, termina sintetizándose, ¿no? De manera poco conveniente, ¿no? De manera inexacta. En el presupuesto no hay una firma a veces, ¿o sí? Pero incluso el acuerdo de palabra, ya me corregirás, ¿no? El acuerdo de palabra que todo odontólogo tiene, ¿no? Le voy a hacer una extracción y le voy a cobrar X. Para mí eso es una relación contractual, ¿no? Que puede terminar incluso en un documento llamado presupuesto, que por ahí algunos hasta firman, ¿no? Pero es limitado y genera un montón de barreras, un montón de problemas, tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque claramente no es un documento, digamos, completo. Legalmente, con todas las características propias de un contrato. ¿Tú cómo lo ves? Para escuchar a José Luis, ¿no? Pero lo limitamos nosotros mismos sin saber, o no sé, a eso, siendo no tan conveniente, ¿no? Y eso genera un montón de problemas para ambos lados. Pero ahí, claro, es cierto, nuestro colega abogado nos va a dar cátedra seguramente. No tanto cátedra, pero yo coincido con lo que usted dice, doctor Jaime. Efectivamente, la normativa no establece una formalidad solemne para establecer estos contratos. Es perfectamente válido hacer un contrato de palabra, y así como en varios tipos de actos que se hacen, como arrendar, como una compra-venta, claro. No establece una formalidad y es totalmente válido, y se perfecciona con el consentimiento. El hecho de que, por ejemplo, tú plantees un presupuesto y lo acredites de que te pagó, eso es un medio totalmente válido para poder evidenciar de que hubo un contrato. El detalle está en que cuando surgen las controversias. Claro. Cuando surgen las controversias, es necesario verificar cuáles son las cláusulas de estos contratos. Las cláusulas, que si bien pueden ser verbales, a veces termina siendo un reto probatorio de cómo demostrarlo. Exactamente. En ese contexto es importante, de repente, en determinados procedimientos, como por ejemplo los tratamientos de ortodoncia, que no solamente estamos sujetos a comunicar los riesgos, sino, por ejemplo, a señalar qué pasa si incumplen su inasistencia por determinados periodos. A eso iba, o sea, ¿no? Claro. Otros elementos que están dentro del componente extramédico o propios del procedimiento. Entonces, es totalmente válido que los profesionales puedan implementar contratos. Serían de gran ayuda poder plantear algunos parámetros en esos contratos. Cabe resaltar que este contrato no reemplaza el consentimiento informado. Son dos cosas muy distintas. Que son conceptos distintos. Claro. Que son conceptos totalmente distintos. Pero sí, la norma hoy por hoy no establece una obligación. Sería un elemento para proteger y, más que todo, garantizar de que se le informó determinadas condiciones. Condiciones contractuales que, si eventualmente se incumplen... De repente la forma de pago, porque en el consentimiento no ponemos el pago. No, por ejemplo, no.
por ejemplo, no pones el pago, ¿no? Entonces, es importante ello, ¿no? Y como menciono, a veces cuando surge una controversia, la carga de la prueba uno lo asume. Entonces, a eso iba. Claro, simplificamos el tema, ¿no? Lo dejamos en ese clásico presupuesto donde nos obligamos a hacer esa lista de procedimientos y aparentemente lo único que tiene que hacer el paciente es pagar, ¿no?, esa cantidad de dinero. Pero si no viene a sus citas, no se limpia bien los dientes, come algo indebido, ¿no? Y un montón de cuestiones que deberían, creo, poco a poco formalizarse, ¿no? Claro. Y dentro de esa legalidad un contrato ya más completo del consentimiento informado también, como no hay un estándar del consentimiento, tú puedes tener podemos agarrar una referencia, tú lo haces a tu estilo, tú a tu estilo, yo a mi estilo. A nivel de nuestra normativa nacional de lo que es consentimiento, creo que no sería interesante tener un estándar propio, pero sería para cada procedimiento de explicarles indicaciones, contraindicaciones, sugerencias, X, Y. ¿Tú cómo lo ves ese tema de estos consentimientos que a veces yo los he leído bastante, pero que a veces son muy, muy débiles para cuando hay problemas legales? Y es más por desconocimiento del dentista. ¿Tú cómo crees que podría ser el camino de poder tener estándares de normativa de consentimientos informados por el lado de su salud para que finalmente las dos partes, dentro de ese reconocimiento de la actividad que se va a hacer entre, paciente operador, pueda tener ese aval, ¿no? O sea, ¿por qué hacer consentimientos tan débiles? Porque no hay una norma estándar de consentimiento, porque te hablan un par de cositas. ¿Tú cómo lo ves por ahí para superar esta parte del consentimiento para los colegas? Yo el derecho al consentimiento informado lo estudié mucho, inclusive fue parte de mi tesis de maestría, el tema del consentimiento informado. Este derecho tiene un desarrollo nacional desde la ley 29414, posteriormente la norma técnica. Te habla de las partes del consentimiento. La norma técnica establece elementos, y a nivel supranacional también ha habido un desarrollo convencional muy interesante respecto a este derecho. Este derecho de consentimiento informado, como les mencionaba, creo yo que determina de instrumentalizar dos elementos. El acceso a la información, porque exige de que se detalle en el formato lo que se le ha informado, y además de ello, que al ver recepcionado esa información, el paciente acceda al procedimiento. Yo creo que es importante entender el consentimiento informado desde su eficacia. ¿Por qué es importante o por qué es relevante tener formatos o tener consentimientos eficaces? El hecho que yo tenga un consentimiento eficaz va a conllevar a dos cosas. Uno, a que el profesional actúe en buena praxis y brinda la información correspondiente. Y dos, a que el paciente asuma las responsabilidades de los eventos adversos que previamente se han comunicado. O sea, el consentimiento informado no es un mero requisito de admisibilidad del procedimiento, sino abre la puerta a también brindar un blindaje a ambas partes y a garantizar un derecho. Así es. Que es lo más relevante. Ahora, en el desarrollo que ha habido a nivel administrativo, la superintendencia, por ejemplo, emitió un precedente de observancia obligatoria, en la cual señalaba y advertía lo que usted mencionaba. Muchas veces se indicaba en los formatos que se comunicó los riesgos reales y o potenciales al usuario, pero no los detallaba. Así es, eso es a lo que voy. No los detallaba. Entonces, eso conllevó a preguntarse si esos consentimientos se adecuaban a la normativa, ¿no? Y finalmente la respuesta fue que no, pues porque el rigor que plantea la norma técnica es que se informen de forma detallada. Ahora, no es que la idea tú plantees un libro de riesgos, ¿no? Claro. Sin duda. Lo que y hasta estándar... finalmente pones hasta muerte si quieres. Y por eso muchos no lo aplican, porque dicen, no, yo no quiero asustar a mi paciente innecesariamente, ¿no? Algo así. ¿Cuál es el parámetro que plantea el precedente? Indica los riesgos reales y o potenciales más frecuentes. Y eso viene de la literatura, ¿no? Exacto. Debe venir de la literatura actualizada. Exacto. ¿No? Una tercera, puede fracturarse el diente, el tratamiento de ortodoncia puede generar retorsiones, ¿no? El tema de la operatoria dental puede generar hipersensibilidad. Entonces, son riesgos que están ampliamente documentados en la literatura y que es importante detallarlos. Así es. Porque todos sabemos de que, aun siendo lo más diligentes posibles, la prestación odontológica, médica odontológica, no está exenta de riesgos. Correcto. Son riesgos intrínsecos.
Entonces, claro, cada paciente es una historia diferente. correcto. Hay elementos endógenos Claro. que escapa de la esfera de control del profesional, Así del es. operador, que puedan acontecer. Entonces, Y por más exámenes previos de laboratorio, tú puedes pedir básico. Oye, pero finalmente tenía otro tema en fondo Claro, temas sistémicos, ¿no? Que complican que todo. recién en el camino se baten. Sí, pero yo finalmente tuve esta cosa y finalmente este procedimiento me terminó más bien agravando más mi Ahora, yo diría, condición. y un poquito regresando a la pregunta inicial, a pesar de que no existe esta estandarización, ¿no? Yo ahí comento dos cosas. En la práctica, en la mayoría de los casos, los colegas dicen, no, el consentimiento informado, estandarizado, que yo tengo que usar, ¿no? Los que lo usan, porque lamentablemente algunos están un poco lejanos de esta realidad, es el que está publicado en la página de nuestro Colegio Nacional, ¿no? Ese es el consentimiento para efectos de la mayoría de odontólogos. O sea, mientras yo haga que el paciente firme eso, está todo ok. Pero, y ahí te pregunto, ¿no? De repente no tenemos siempre que ir por una estandarización ni siempre tener un formato estático para un consentimiento, porque cada paciente es diferente, cada, ¿no?, procedimiento clínico, pues por lo tanto amerita ciertos, ¿no?, criterios que deberían más bien customizarse, ¿no? Creo yo. No sé qué opinas Claro. ahí. Si O en su ¿vale defecto- un formato estático o no tanto? ¿Qué o opinas? en su defecto podrías hacer formatos estandarizados para determinados procedimientos, como por ejemplo endodoncias, operatorias, extracciones de terceras, pero me parece importante tener un recaudo, un espacio que tú permitas detallar casos particulares. Claro. Porque pueden ver condiciones sistémicas, puede ser un diente que esté más dilacerado, que tenga mayor proyección al dentario inferior y que puede haber mayor riesgo de parestesia. Claro. Entonces, son elementos que se van a determinar en cada caso concreto. A mí me parece totalmente válido que se estandaricen formatos. Inclusive, casualmente, mi trabajo era un poco evaluar esta estandarización que existía y confrontarlo con la norma técnica. Ah, ok. Inclusive fuimos un poco más ambiciosos y lo ¿En qué qué normas técnicas de referencia hablamos de consentimientos informados? Historia clínica, ¿qué más? Principalmente está la 29414, su reglamento, Claro. la historia clínica, la 138, eso a nivel local. Ahora, para algunos procedimientos, pero que no son... De los derechos del usuario. Y también, ¿no? La que nos referías tú. Por eso, la 29414, Claro. su reglamento. Y para algunos procedimientos que... No, en la ley general también de salud. También. Claro, en la ley general, pero la ley 29414 modifica la ley general, ¿ok? En el artículo 15. Y el reglamento lo desarrolla. Sí, sí, sí. Están las partes, punto está por punto, pero lo que la había que que desarrolla así los elementos obligatorios es la norma técnica. Claro. He podido verificar que para procedimientos que no son odontológicos sí hay determinados formatos que se tienen que como que aplicar, ya están redactados. Pero para odontológicos, más que todo, aplicamos esos elementos. Esos elementos que son, por ejemplo, los riesgos potenciales y reales, la descripción del detalle del procedimiento, el diagnóstico, el pronóstico, el espacio revocatoria, Eso, ¿no? ¿no? Entonces, son elementos que se El detallan espacio De revocatoria. de ¿Cuál es eso? revocatoria. Por ejemplo, y siendo autocríticos y entre amigos, ¿no? En los formatos que tenemos publicados, bueno, no acá en Lima, sino en el Colegio Nacional, no hay espacio para el diagnóstico ni para esta revocatoria. El paciente debe tener un lugar para decir, revoco mi consentimiento. En cualquier Por ley, momento ¿no? y, Por y sin reglamento. necesidad que sea motivado, ¿no? O sea, él puede tranquilamente decir, ¿sabes qué? Yo ya no deseo continuar y firma la revocatoria. Es un Correcto. espacio que contempla la normativa, ¿no? Mira, y mira, es, interesante. es importante que seamos conscientes de estos formatos o de este derecho para que se puedan implementar en la actividad odontológica. Como decimos, la actividad odontológica no está exenta a riesgos, ¿no? Y metiéndonos un poco ahora también a la amiga historia clínica. Es válida la historia clínica, obviamente que se ha avanzado en el consultorio, la historia clínica física y ahora la historia clínica, la electrónica. ¿En qué nivel estamos para la utilización de la prueba en un caso precisamente de lo que conversábamos, ¿no? Cuando hay una controversia, ¿no? Estas historias clínicas también pueden ser modificadas en el histórico. Y ahorita te lleno una hoja, cuando como si estoy frito, lleno otra hoja. Finalmente Podría, ese pero camino, claro, es un camino delictivo, ¿no? antiético, ¿no? Claro. Y delictivo. Y delictivo, además. Pero para ustedes, bueno, en el lado ético, en el lado ya del tema del trabajo que tú desarrollas, ustedes finalmente, ¿qué piden? ¿Tú qué pides, por ejemplo, en el comité? Esa historia clínica, una historia impresa. El paciente sería, ¿no?, quien solicita su Historia historia clínica como clínica, derecho. se la tiene que entregar, o quizás algunos odontólogos que dicen, no, mejor no se le entrego, este es un problemático, ¿no? Pero la ley es pues clarita, ¿no? En 5 días eso tiene que entregárselo sí o sí, ¿no? Y por el lado de
de su salud. Claro, bueno, dentro cuando hay de... estas discrepancias de temas. Claro, entendamos que la historia clínica es un documento médico-legal, entonces inclusive hay una presunción de veracidad de todo lo que dice ahí, es plenamente veraz, ¿no? El detalle está en luego cómo comprobar o verificar si esta fue alterada, ¿no? Porque quien lo denuncia lo tiene que de todas formas demostrar, ¿no? Pero es importante, creo yo, entender el estatus que tiene una historia clínica, que no es lo mismo que un informe. Lo que tú puedes detallar en historia clínica es sumamente claro y tiene el detalle de lo que aconteció en ese momento de la atención. Por lo que es importante que cada profesional al momento de hacer sus registros lo haga con claridad, con el detalle correspondiente, para eventualmente surjan estas situaciones tener la evidencia, ¿no? Sí, como estamos hablando de cuando se cuestionan temas de inadecuadas prestaciones, los insumos básicos para valorar son los documentos clínicos. Sí, tal cual. Historia clínica, informes, certificados, son relevantes para poder inclusive corroborar y confrontar con las guías de práctica, los protocolos que puedan aplicarse en cada caso, ¿no? Mira, Lo que se llega a hacer es una prueba grafotécnica, ¿no? Y si saliera ahí que alguien, como decías, un poco de broma, jugando, truchear. O sea, hay expertos en eso y dicen, no, esto no ha sido llenado hace 4 años, ¿no? Esto lo he hecho hace un mes. Y eso es un delito, ¿no? Flagrante todavía. Me imagino. Sí, no, mira, qué interesante. Bien, José Luis, solamente ya para voló la hora de nuevo. Sí, pucha, el tiempo, siempre digo, es tirano. 1000 temas más por conversando contigo porque tienes cosas muy importantes por decir. Mira, nos ha quedado corto. ¿Cuál podría ser esa recomendación tuya a los colegas que hacen este desarrollo clínico y de la importancia de estos documentos normativos que siempre tienen que tener en cuenta? Para ti, ¿qué es lo básico que el colega clínico tiene que hacer? Bueno, yo creo que es muy importante tener presente al menos específicamente normativas como la que mencionábamos, de reglamento de la Ley de Derechos de los Usuarios en los Servicios de Salud, las normas técnicas que nos permite, precisamente es una norma técnica porque es operativa, nos permite aplicarlo en nuestra actividad clínica diaria. Creo yo que esos dispositivos normativos son muy importantes, tenerlos al menos presentes al momento de realizar nuestra actividad asistencial. Sin embargo, me gustaría poner también algo con mucho relieve. No dejemos de lado también el manejo humano. Exactamente. Ajá. El manejo humano. Nadie está exento de tener una situación de riesgo en una prestación, pero tengan la seguridad de que si se trata con ese enfoque empático, esa preocupación genuina, yo estoy más que seguro que el paciente lo va a saber entender, lo va a poder abordar adecuadamente y pueden inclusive evitar cualquier tipo de controversia. Mira. Algo que me ponía a reflexionar últimamente era, existe un principio básico que es la buena fe en todo tipo de actividad prestacional, sea inclusive al margen del tema de salud. Pero el tema de salud va algo más allá, es la confianza. La confianza es un elemento estructural necesario para cualquier actividad médica. Así es. Si no hay confianza, inclusive si tú tienes la forma objetiva de demostrar de que perdiste la confianza con tu paciente, tú podrías sustentar no continuar con la prestación. Y es mejor a veces, ¿no? Y a veces es mejor. Sí, de acuerdo. Pero en la medida de que tenemos una relación médico-paciente que va o se sustenta en esa confianza, es importante cultivarla, cuidarla y preservarla, ¿no? Correcto. Qué importante lo que dice, porque yo también lo saco de conclusión de la experiencia aquí en el comité de medidas, ¿no? O sea, el tema, cuando se rompe la confianza, ya empiezan los problemas, ¿no? Está de más ya tener posiblemente una relación y a veces es mejor concluir en buenos términos. Así es, tal cual. Y yo también, justo también para añadir en relación a lo que nos dice José Luis y Jaime, que siempre le digo a los colegas, ¿no? Nosotros para poder ejercer esta bonita profesión que es la odontología, que es básico fundamental, ¿no? Estar colegiado y habilitado, hacer nuestras actividades clínicas en un establecimiento de salud categorizado y licenciado, y tener estos documentos, historia clínica, consentimiento. Si tú fallas en cualquiera de estos tres pilares, además del cuarto, que es el de la confianza, se cayó todo. Exacto. Se cayó todo, porque acá no, te dice el mejor procedimiento, pero estás inhábil. Te dice la mejor clínica, tu consultorio no existe.
O como se dice, el tema de la relación paciente-operador, ¿no? Ya te perdí la confianza también. Bien. Es muy cierto. Entonces, me gustaría ahora en esta oportunidad despedir al gran José Luis con un fuerte aplauso de mis amigos, por favor. Muchas gracias.